Les invito a que abran sus Biblias sin intención de interrumpir el fluir del Espíritu en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7 al versículo 8. Y este texto sagrado y palabra del Señor declara: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Sea hallada vuestra fe en gloria, honra y alabanza cuando sea manifestado Jesucristo. Y hoy vamos a estar enseñando la palabra del Señor bajo la temática: una fe inquebrantable conquista obstáculos y desafíos en la vida. Me llama mucho la atención que esta declaración hecha por el apóstol Pedro se efectúa en un ambiente de mucha turbulencia para los creyentes que recibieron esta palabra por primera vez. Por eso, al inicio, en el primer capítulo, Pedro se toma el detenimiento de hacer mención y dice: esto va dirigido primeramente a los expatriados, a los que viven fuera de su patria, en Ponto, Bitinia, Capadocia, Asia y Galacia. Creyentes que habían sido expulsados de su tierra, otros que habían tenido que emigrar, eran considerados como gente expatriada, extranjeros y advenedizos en el territorio donde se encontraban. La palabra expatriado implica a alguien que está fuera de su territorio y patria que le vio nacer, de su lugar de procedencia. Y todos los que hemos tenido el privilegio en algún momento de vivir o estar por algún lapso de tiempo fuera de la patria a la que uno pertenece, sabe que hay una realidad donde quiera que usted está fuera de su tierra, y es que muchas veces se suscitan aspectos que se convierten en opresión para quien se encuentra fuera del territorio al que pertenece. Humillación, incomprensión, sea por el lenguaje, idioma, cultura, el sentido de pertenencia, cuando usted sabe que está en lo ajeno a cuando usted sabe que está en el lugar de donde usted procede. Es un sentimiento que embarga el corazón de quien es expatriado. Pero el expatriado soporta todo tipo de aflicción porque conserva la esperanza de un día regresar a su destino. Y la realidad es que lo que Pedro está describiendo es que todo aquel que cree en Cristo, que procede de la realidad de lo eterno y que está en este mundo, es un extranjero y un advenedizo, porque el destino final y lugar celestial que nos aguarda no es esta morada temporal en la que usted y yo estamos habitando, sino que es la realidad eterna y la patria celestial, como la Escritura declara en Cristo Jesús. Así que toda humillación, toda incomprensión, toda diferencia del lenguaje que hablamos al que habla quienes nos rodean, toda cultura del reino de Dios que expresamos, que no es comprendida, que es criticada en este mundo, no será permanente sino temporal, porque nuestro destino no es este. Tenemos una ciudad, una patria celestial, tenemos un propósito eterno que nos gobierna, y la palabra de esperanza que produce aquí este texto es que mientras tanto esa realidad es consumada en nuestra vida, la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones y la fe que Dios demanda de nosotros tiene que ser sometida a prueba.
Y es allí donde para que sometida a prueba vuestra fe, que es no preciosa como el oro, sino mucho más preciosa que el oro, nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra, específicamente aclara cuando Cristo sea manifestado. Y el punto acá de lo que Pedro está estableciendo tiene que ver con una realidad sumamente poderosa. A Él le amamos sin haberle visto. En Él creemos, aunque no estemos viendo todos los resultados de aquello en lo que hemos creído. Y nos alegramos con un gozo inefable y glorioso, porque lo que sustenta nuestra vida no es lo que nuestros ojos ven, sino la convicción que habita en nuestros corazones por medio de la fe. Así que cuando nosotros hablamos de fe, uno de los temas más manoseados que existe en el Evangelio es el tema de la fe. La gente cree que tener fe es simplemente una creencia cualquiera. Las personas creen que tener fe es sencillamente que usted decidió una mañana amanecer confiando en algo que no ha visto, pero la fe en Cristo Jesús es algo más que una simple creencia o confianza. La fe en Cristo es una profunda convicción que nos sustenta aún en los peores momentos de nuestra existencia. Nos da certeza y seguridad de que todo lo que estemos viviendo hoy será temporal en comparación con lo eterno. Nuestra fe nos fortalece al saber que muy pronto se acerca el retorno eminente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esta esperanza no solamente nos sostiene, sino que esta esperanza nos lleva a nosotros a tener una fe inquebrantable que es hallada en gloria, alabanza y honra, sobre todo cuando Cristo está más próximo a ser manifestado. Fue manifestado en su primera venida, será manifestado sin relación al pecado en su segunda venida, porque ya no viene a llevar el pecado de nosotros a la cruz, sino que ahora viene con la intención de que nosotros podamos estar con Él por toda una eternidad. Me llama la atención la declaración que hace el escritor a los Hebreos. Cuando en un momento él dice: acercaos pues confiadamente ante el trono de la gracia, al lugar del oportuno socorro donde Cristo está sentado. El que traspasó a los cielos, ascendió por encima de todo y está sentado a la diestra del Padre, es el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Pero el texto aclara en Hebreos y dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse por nosotros. Él fue tentado en todo, fue probado en todo. Pero el escritor entonces hace un aclarando que quiero llamar su atención para poder introducir esta enseñanza en este día. Él dice: a diferencia que en Él no se halló pecado. Así que Él puede comprendernos. Él se puede compadecer de nosotros. Y aquí me llama mucho la atención esta palabra, porque el escritor a los Hebreos está hablando a comunidades influenciadas por el pensamiento griego. Los griegos eran gnósticos en su mayoría. Los griegos tenían un enfoque muy fuerte en conocer cosas. El orgullo del griego era su sabiduría. Hay muchos griegos en el Evangelio hoy en día. Grecia está ahora mismo secuestrando la mente de muchos creyentes. Están llenos de conocimiento, pero no tienen práctica en su vida diaria. Hablan de fe, pero no la viven. Hablan de la venida del Señor, pero viven como si Cristo no viniera. Actúan como si no hubiese sido Cristo revelado en sus corazones. No me hables de conocimiento si no lo vas a poner en práctica. Y los griegos tenían conocimiento, pero la mayoría de ellos operaban en el ateísmo, porque ellos decían y entendían que para un Dios, ser Dios, tenía que tener ciertas condiciones. Entonces fíjese lo que sucedía. Como ellos tenían multiplicidad de dioses en la mitología griega, entonces ellos entendían que un Dios calificaba para ser Dios cuando no sentía dolor, cuando no sentía hambre, cuando no sentía necesidad y cuando no tenía necesidades básicas en su existencia. Por eso ellos reconocían que había un Dios en los cielos, porque Él, siendo omnipotente, omnipresente, todopoderoso, no tenía ningún tipo de dolencia, no sentía aflicción, no sentía tristeza, no sentía necesidad. Pero el problema es que ellos usaban una palabra para poder describir esto, y esa palabra griega
tenía que ver con la palabra apateia, era la palabra que describía a alguien que vivía sin dolor, sin necesidad y sin aflicción. El único problema es que él era Dios, pero no podía entender a quienes le adoraban, porque si él no había tenido nunca dolor ni aflicción, no podía entender al que tenía aflicción. Entonces Dios en un momento determinado confunde la sabiduría de los sabios y determina que su Hijo eterno Cristo, siendo Dios, asume la forma de hombre y lo envía en un cuerpo humano a la tierra. Por eso el escritor de Hebreos dice: me preparaste un cuerpo para hacer tu voluntad. Quítalo primero y pon esto último. Cristo viene en forma de hombre, padece no por pecados que haya cometido, fue probado, tentado en todo, probado quizás más que lo que nosotros lo hemos sido en nuestra vida. Él pudo experimentar la traición, la aflicción, el hambre, la necesidad, lloró, pudo tener compasión, porque era Dios, pero 100% en forma de hombre, para cuando ascendiese a los cielos, poder presentarse ante el Padre. Y cada vez que usted y yo estemos afligidos en algún momento de aprietos, de apuros, de adversidad, traicionados, perseguidos, malentendidos, calumniados, Él decir: yo los entiendo porque yo pasé por ahí, aunque no fue en relación con el pecado. Y la que está a tu lado: yo tengo quien me entienda. Porque Él era Dios, pero abandonó el privilegio del trono, la apateia, que lo exhibía del dolor, que lo quitaba del dolor y el sufrimiento, para venir a hacerse igual a nosotros en cuanto a forma en la cual Él no se aferró en el trono, y poder ahora presentarse delante del Padre como un sacerdote que sí nos comprende a cada uno de nosotros. Mire, cuando usted no lo entienda nadie, ni el hermano, ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, y el psiquiatra se esté poniendo loco con usted diciendo: ¿qué le pasa a esta persona? Usted sabe que hay alguien en el trono que sufrió, fue probado y afligido, y no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, porque Él pasó por lo que estamos pasando nosotros. Así que una fe que no es probada no puede ser aprobada. Una fe que no es probada jamás será una fe inquebrantable. Una fe que ha sido probada y aprobada se convierte en una fe inquebrantable, la cual se sustenta en la realidad legal de Dios y no en lo virtual que nuestros ojos ven y las circunstancias que nos rodean. Por eso la Escritura dice que sin fe es imposible, no se puede agradar a Dios. Y una fe inquebrantable se sostiene, se sustenta en la realidad legal de la palabra eterna de Dios, lo que la Biblia llama el verbo preexistente. El dabar de Dios es aquel que sustenta la fe en la cual usted y yo hemos creído. Por eso es que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra del Señor. Por eso es que todos los domingos no estamos subiendo 2 y 3 hermanos para que digan lo mal que se comportaba, den un gloria a Dios y testifiquen de su antigua conducta. Porque eso no incrementa la fe, sino que motiva la emoción. Pero la fe es aquella que testifica de Cristo, de la resurrección de aquel que ha vencido en la cruz. Porque este evangelio no se puede basar en una especie de ser un evangelio antropocéntrico, centrado en lo que el hombre ha vivido y el testimonio del hombre, sino un evangelio cristocéntrico, centrado en el testimonio de Cristo, porque el hombre puede fallar, todos podemos fallar, pero la palabra de Dios será veraz y el testimonio de Dios será veraz para siempre. Así que Pedro usa algunas declaraciones que quiero ser responsable antes de entrar en la esencia de esta enseñanza. La primera es que Pedro dice: en lo cual estamos siendo probados, pero en lo cual vosotros os alegráis. Así que cuando está hablando aquí específicamente de alegrarnos, implica que el poder de Dios nos guarda y nos preserva aun cuando estamos siendo afligidos en medio de diversas circunstancias. Nos guarda mientras somos probados por el fuego. El ejemplo primario en la Escritura es Daniel, cuando pasa
por una circunstancia que no logra afectar su vida. Pero también dice esta declaración que si es necesario tenemos que ser afligidos. A veces nosotros pensamos en algún momento de nuestra vida que toda prueba y tentación solamente son nuestro presente y no hay nada que podemos hacer para resolver situaciones que vivimos en nuestro diario vivir. A veces pensamos que nunca estamos supuestos a ser afligidos. La pregunta es, ¿cómo yo sé si algo es resistente si no lo someto a la prueba para la cual fue diseñado? Cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida tendrá que ser sometido a procesos, a evaluaciones, a escrutinios de parte de Dios, que buscan no solamente ver reacciones externas, sino qué pasa en nuestro corazón. Me llama la atención y me trae a memoria un texto que aparece en Deuteronomios en su capítulo 8. Dios le habló al pueblo de Israel y le dijo: yo los he afligido, los he probado. Escuche bien, no el diablo, Dios los había afligido, probado, sometido a procesos, pero en medio del proceso su calzado no se envejeció, su vestido no faltó, su sustento nunca faltó. Y Dios dice: y te he probado para afligirte y para saber lo que había en tu corazón. La pregunta que yo tengo para reflexionar en base a esta realidad de Deuteronomio 8 es: si Dios es todopoderoso, omnipotente y omnipresente, ¿puede Dios saber lo que hay en nuestro corazón, sí o sí? ¿Tiene Dios que someternos a un examen para ver la calificación y saber la capacidad que tenemos? Claro que no. Entonces Dios sí sabía lo que había en nuestro corazón. Pero cuando Él nos somete al proceso para ver lo que hay en nuestro corazón, el punto aquí no es que Dios va a descubrir de nosotros, porque no hay nada de nosotros que sea oculto ante su presencia. La pregunta es si nosotros en verdad sabemos qué es lo que hay en nuestro corazón. Y es que usted muchas veces puede pensar que hay algo en su corazón que tendrá la respuesta correcta en el momento de la adversidad. Pero cuando llega la hora y cuando llega el día, entonces ahí se sabe qué es lo que te gobierna por dentro. El no descalificar a otros por un error, por una circunstancia, sino entender que hay cosas que Dios está tratando en nuestro corazón. Lo peor es cuando nosotros no somos sinceros y no reconocemos que hay algo que Dios tiene que trabajar. A veces Dios permite procesos para que salga de nosotros qué es lo que en verdad nosotros debemos de darnos cuenta que Él tiene que transformar en nuestra vida. Ser afligidos es necesario. Dios usa un método llamado diversas pruebas. Y esa necesidad de ser afligido es para que literalmente nosotros podamos atravesar procesos. Estos procesos se conocen como muchos dolores. Esto es una realidad que se prueba como si fuera por el fuego. Pero la intención de Dios es el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Que nosotros podamos ser hallados en alabanza, que tengamos un gozo infalible en cuanto a nuestra fe. Y aquí se establece una gran diferencia entre una fe tradicional e histórica, que es una fe transaccional, sistematizada, frágil, de corta duración. Una fe que solamente se mantiene firme y alta cuando las cosas salen bien. Pero una fe inquebrantable es aquella que no conoce obstáculos, solo conoce propósito. Es una fe que trasciende la razón, pero no es irracional. Es una fe entendida, que oye, percibe de Dios. Pero una de las señales del tiempo del fin es que habrá una gran ausencia de fe sobre la faz de la tierra. Y esto no es un secreto para Dios, es una realidad anticipada que la Biblia anuncia. En el último tiempo la ausencia de la fe se le llamará apostasía. Y la Biblia habla de una gran apostasía que cubrirá la faz de la tierra y que ya empezó a cubrir la faz de la tierra. Esa apostasía es la que ha hecho que muchos renieguen su fe. Es el abandono de la fe. Hoy en día existe mucha distorsión en cuanto a la fe. Veía hace unos días cómo la inteligencia artificial está apostando a que ahora habrán aplicaciones para que usted hable con Dios y sustituya la oración.
esta semana fue lanzada una aplicación para que usted y yo no oremos, sino que le escribamos a Dios y Él nos conteste en línea. Todo este mundo va rumbo a socavar nuestra fe. La realidad es que si esto sigue en la forma que va, solo quienes tengan una fe inquebrantable quedarán firmes y podrán sobreponerse a todas las adversidades que amenazan contra la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. Existe mucha distorsión respecto a la fe. Y fe es creer, confiar, sustancia, seguridad, convicción en lo que no se ve. Es una confianza activa en Cristo demostrada por un estilo de vida transformado. La palabra certeza es estar debajo de algo que nos cubra y se usa en el sentido técnico como un título de propiedad, la base de garantía de toda transacción hecha. Por eso la idea básica acá es que nos apoyemos en la fe que hemos recibido en Cristo Jesús. Pero quien es portador de la fe tendrá que ver su fe sometida a procesos. Allí es donde la fe es inquebrantable. Estará vacunada, se hará inmune contra toda adversidad, apostasía, por causa de la firmeza que esta fe ha producido y su perseverancia. Una fe inquebrantable es una que no se rinde y es una fe de la cual nosotros gobernamos las circunstancias y no somos gobernados por lo que nuestros ojos ven. Esta realidad informa que como hijos de Dios, como nueva creación, nosotros tenemos una fe que nos da certeza sin necesidad de haber visto. Por eso Él es en quien creemos sin haberle visto, en quien confiamos, aunque no veamos la solución o remoción total de algunos problemas que tenemos en este mundo. Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3 describe la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nada que se ve hizo lo que no se ve. Lo que no se ve sí creó e hizo lo que hoy podemos ver. Así que un hijo de Dios se caracteriza porque ve lo que otros no ven, ve lo invisible. Hebreos 11, 27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, hablando allí de esta realidad, citando a Moisés, entre otros. Por eso un hijo de Dios, número uno, ve lo que otros no ven. Dos, un hijo de Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y esto no es declaración positiva, eso lo hace cualquiera y lo hace la nueva era. Un hijo de Dios lo hace y declara las cosas que no son como si fuera, no porque está simplemente declarando, sino porque tiene fundamento y seguridad en lo que ha declarado. Romanos 4, 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuera. El primero que llamó las cosas que no son como si fueran fue Dios. Y como resultado de Dios llamar las cosas que no son como si fueran, usted y yo estamos aquí hoy. Porque nos vio a nosotros, no como éramos, sino como íbamos a ser. Y llama todavía las cosas que no son como si fueran. La tercera realidad es que un hijo de Dios es bienaventurado al creer. Por eso Juan capítulo 20, verso 29 declara y dice, Jesús dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Pero bienaventurados son los que creyeron sin haber visto. La palabra aquí de este nombre, como cada nombre en la Biblia, tenía una especie como de descripción. De hecho, en el tiempo antiguo los nombres no se ponían a ver qué pasaba con el muchacho, sino que el nombre describía el carácter de la persona. Y este Tomás, a uno que se le puso por sobrenombre Dídimo, su expresión tenía que ver con uno que es gemelo de otro. Por lo tanto, la problemática más grande de Tomás era que él no sabía tener convicción personal e independiente, sino que dependía de la opinión de otro. Y hay muchos dídimos hoy día en la fe y en el evangelio. Personas que si otros se congregan ellos. Personas que si otros creen ellos. Personas que si uno caen ellos. Porque no tienen una convicción personal, sino colectiva.
Y eso fue lo que pasó ahora en este tiempo de pandemia. Muchas personas fueron influenciados por la opinión colectiva, pero no por la convicción personal de una fe inquebrantable. La pregunta es, si otros van atrás, ¿usted lo hará? Si otros van a decidir abandonar su fe, ¿usted tendrá que abandonarla? La pregunta es, porque otros no confíen, ¿usted no va a confiar? ¿Será esto colectivo o será esto un trato individual de parte de Dios? Si es que la demanda de fe no viene ni siquiera de forma colectiva o congregacional, sino que es una prueba al corazón que somos sometidos de manera individual. Yo puedo tener fe y usted puede tener fe. Yo tengo hijos, tengo una esposa, tengo una familia. La fe mía no podrá resolver los problemas de ellos. Cada uno tendrá que tener fe para enfrentar sus retos, desafíos y su situación. Porque Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. Tampoco tiene sobrinos, sino que tiene hijos. Por lo tanto, la realidad de todo esto es que nosotros necesitamos que nuestra fe sea hallada en gloria, alabanza y honra, pero sobre todo cuando veamos que Jesucristo es manifestado por segunda vez. La fe no es simplemente confesar algo, porque confesión puede ser la expresión de un deseo de mi corazón. Hay personas que nacen diciendo, voy a tener esto, se levantan en la mañana, se acuestan en la tarde, y por el hecho de que lo confiesen no significa que lo van a tener, porque puede ser un deseo de su corazón, pero no la voluntad de Dios. Y esto ha sido un daño en el Evangelio que muchos irresponsables han cometido. Le han dicho a las personas, decreta, confiesa y declara. Pero declara ¿en base a qué? ¿A la palabra de Dios o a los caprichos de tu corazón? ¿Al deseo de tu pensamiento, de tu alma, o a la voluntad de Dios para tu vida? Hay cosas que al hombre le parecen agradables, pero ante Dios son abominación. Hay cosas por las que hoy nosotros lloramos porque Dios no nos las dio, y mañana damos gracias precisamente porque Dios nunca quiso dárnoslas. Porque entendemos que no eran para bien, sino que eran un capricho y deseo de nuestro corazón, pero no estaba conforme a la voluntad de Dios. Por eso el Señor le dijo en un momento al profeta Samuel, ¿por qué tú lloras más por Saúl? ¿Tú no sabes que fui yo que lo deseché? Así que no fue un pueblo de Israel, fui yo que deseché esto. Pero la tendencia del ser humano es aferrarse. Si hay un hombre que se aferró a algo que no hizo o que no trajo, es uno a quien Dios le dio una palabra para un pueblo en Nínive llamado Jonás. Jonás estaba en medio del sol, estaba viendo la ciudad casi destruirse. Y Dios en su eterna sabiduría dice, le voy a hacer crecer un árbol mientras él duerme un sueño. Y el árbol creció en lo que él dormía. No sé qué tan profundo era el sueño, pero creció. Lo cubrió con la sombra en medio del sol. Y al rato Dios dijo, déjame secarle el árbol a ver qué dice. Y cuando se lo secó, Jonás se levantó y no quemó gomas porque no tenía. Hizo una protesta y empezó a decirle, Señor, ¿cómo se te ocurre a ti darme sombra y quitármela? ¿Cómo se te ocurre a ti tocar este árbol tan frondoso que me estaba cubriendo en el sueño y ahora el sol me está quemando? Y Dios le dice a Jonás, Jonás, ¿cómo se te ocurre a ti apegarte a algo que yo te lo di, yo te lo quité? ¿Te preocupa un árbol que tú no sembraste, que creció en minutos sobre tu cabeza, que yo lo puse allí y que tengo el poder para secarlo? Pero no te preocupa que se pierda mi pueblo, a quien yo vi, a quien creció e engendré. ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces nosotros nos preocupamos por cosas innecesarias y descuidamos las más relevantes? Mira, hay un ejercicio que yo aprendí y quiero que usted le preste mucha atención. Esto no es una verdad revelatoria, profunda. Yo no le voy a decir nada probablemente que usted no haya oído en su vida, pero esto que se lo voy a decir es necesario recordarlo. Un día yo estaba bien preocupado por algo y alguien me dijo una palabra que cambió mi vida. Me dijo, hazte un inventario y revisa en los últimos 7 días cuántas de las cosas que te han preocupado han sucedido. Y me di cuenta que la mayoría de las cosas en las que invertimos tiempo en preocuparnos jamás suceden, pero sí dejan un daño en nuestro corazón. La realidad es que cuando nosotros confiamos en el Señor, tenemos que aprender a tener un enfoque mayormente en aquello que es eterno. Que se va a acabar el gas, que no habrá alimento en próximos años, que la economía va en colapso.
Es algo que yo no lo puedo detener. ¿Usted tiene cómo resolverlo? No. Lo que yo tengo que inquietarme es el saber si mi corazón tendrá fe para enfrentar ese momento. Porque lo que va a pasar y va a suceder y está declarado, yo no lo puedo detener. Pero lo que yo sí puedo es revisar en un examen si mi condición es la correcta para poder atravesar un proceso donde mi fe no claudique. Ahora, esa fe que hoy día está apostatando es una que ha claudicado en la vida de muchas personas. ¿Y qué es apostatar? Es cuando una persona se aleja por completo de una posición original. Es alguien que se asocia por un lapso determinado de tiempo, por algún tipo de motivación, cree en el evangelio, luego deserta, cree mentiras, engaños que en realidad revelan la naturaleza verdadera como si fuera inconverso. Significa volver atrás, recaer. Pablo fue acusado de apostatar de Moisés porque ya no hablaba de Moisés sino de Cristo. Enseñaba la libertad de la ley por la muerte de Cristo y la libertad de la gracia, ser libres de la ley para poder operar en la libertad de la gracia. Y esto constituía para los judíos rabinos un problema de apostasía porque había abandonado la fe de Moisés. Esa era la acusación de ellos. Pero en ese sentido existen varias expresiones de apostasía. Una se llama la apostasía individual, la negación de la fe, individual. Cuando una persona decide no caminar en pos de lo que ha creído y vuelve atrás, recae y suelta todo lo que ha creído y después pareciera como si eso nunca tuvo un efecto en su vida. Pero otra cosa es la apostasía colectiva, aquella que busca arrastrar generalizada a otros al mismo desenfreno. Cuando vemos con ligereza los principios espirituales, los principios eternos del Señor. Y una gran apostasía hoy se está llevando a cabo y suscitando en el mundo. Muchas de ellas está siendo diseminada por medios de comunicación. Personas hablando en nombre de Dios pero negando la existencia de Dios. Personas que están hablando el evangelio pero no hablan de su venida. Otros que no instan a nadie a tener una vida de comunión y santidad en el Señor, sino solo un evangelio de transacción, de prebendas, de añadiduras, pero no un evangelio de compromiso y de integridad como lo demanda el evangelio de Cristo. Y esa apostasía también fue advertida en la palabra. A medida que avance el tiempo se irá generalizando. Al final de los tiempos será algo muy colectivo. Los discípulos en un momento determinado estuvieron también en medio de situaciones difíciles que afectaron su vida. Por eso en Lucas 17, de versos 5 al 6, en algún momento los discípulos le hicieron una petición inusual al maestro. La gente venía enfermo, vino uno que estaba enfermo por allá, la multitud estaba allí, no había por dónde entrarlo, rompieron el techo, bajaron la camilla. Allí habían 4 ayudándolo. El Señor hizo un milagro glorioso. Fue notorio a todos. Una mujer con 12 años de flujo de sangre vino entre la multitud, tocó el manto del maestro, un milagro notorio. Los panes y los peces que el niño tenía en aquella lonchera que fueron multiplicados y alimentó una multitud de más de 5,000 sin contar las mujeres y los niños. Todo eran milagros extraordinarios. El agua en vino, cantidad de cosas, muertos resucitados, liberación. El endemoniado gadareno, cuántos milagros extraordinarios. Y los que estaban al lado del maestro entonces le dijeron: Señor, nosotros tenemos un problemita. Todo el mundo viene individualmente a pedir un milagro y nosotros toditos hicimos una reunión y llegamos a la conclusión de que en este sindicato de los 12 que andamos contigo necesitamos un milagro. Y el Señor dijo: pero ¿y tantos milagros que ustedes han visto? Y ahora ustedes vienen en sindicato a decirme que necesitan un milagro. ¿Qué necesitan? Y la cosa más extraña y curiosa es que ellos todo el tiempo estaban viendo delante de sus ojos los milagros que eran para que los judíos creyeran por señales lo que no creían por palabra. Y ellos dijeron: Señor, los que estamos a tu lado necesitamos que nos aumentes la fe. Ay, 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 qué petición. Cualquiera se frustra. Ustedes predicándole todo el tiempo, enseñándole todo el tiempo, demostrándole milagros, y quienes están al lado suyo, que usted deduce que tienen una fe, que cuando le pasan por al lado un bombillo, si está apagado se enciende y se explota, esos son los que necesitan que le aumente la fe. Y literalmente lo que sucedió fue
que ellos se dieron cuenta que tenían fe, pero la fe que ellos tenían, escúchenme bien, a medida que Jesús les hablaba, ellos se dieron cuenta que su fe daba para creer en que Dios podía levantar un paralítico, que podía liberar a un endemoniado, que podía sanar a un enfermo. Pero escuche bien, su fe, mientras ellos escuchaban lo que Jesús decía, las persecuciones que venían, los días de crucifixión, la aflicción que vendría por ellos creer en su nombre, ellos se dieron cuenta de una cosa. Se dieron cuenta que su fe no estaba a la altura de los desafíos venideros. Voy a repetir esto. Usted puede tener fe para pagar la renta, la luz, el agua, que se le resuelva el problema de la situación de la crisis familiar, del trabajo, lo que sea. Pero eso no significa que la fe está a la altura para los tiempos venideros. Y ellos dijeron: maestro, tú nos estás diciendo que te van a perseguir, que algunos de nosotros nos van a echar a la cárcel, que nos van a azotar, que va a pasar esto, el otro. Si nosotros hemos creído que tú levantas paralíticos, lo hemos visto, que tú multiplicas panes y peces, que tú liberas endemoniados, que tú levantas al caído, lo hemos visto todo. Pero cuando tú hablas de lo que va a suceder después, no, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Porque lo que tú estás diciendo, a mí me molesta cuando una persona viene y me dice: pastor, ¿y usted cree en milagros? Y digo: pero yo he creído en milagros toda mi vida. Que usted no me vea todos los domingos empujando personas, echándole aceite y tirándole agua, no significa que yo no crea en ellos y que no ore por ellos. El problema es que tenemos creyentes sancochados, que solamente creen en lo que sus ojos ven, pero no tienen la fe a la altura de lo que viene. Y por esa razón muchos han apostatado y otros apostatarán, porque tienen una fe de corta duración, una fe efervescente que no es a prueba de circunstancia. Y como ellos se dieron cuenta de que su fe no estaba a la altura de lo venidero, se atrevieron a pedir un aumento de fe. Y si pidieron un aumento en la fe, era porque tenían algo de fe, pero no correspondía a la demanda de Dios para su vida. Cuando usted pide que le aumenten es porque usted tiene. Si usted pide un aumento de salario es porque por lo menos gana algo, pero no le está dando para las demandas de las necesidades que usted tiene. Y cuando la fe no da en los números para la necesidad que se me ha presentado delante y lo que viene después, entonces yo voy a pedir un aumento, pero depende del dueño de ella si me la aumenta. ¿Y quieren que le diga lo que sucedió? Jesús no contestó esta petición. Porque la fe no se aumenta por capricho o por petición, sino que la fe no viene en acepción de personas donde Dios dijo: a este le doy más fe que a aquel y al otro y al otro. La fe viene por el oír la palabra de Dios. No es que Dios dijo: a unos le voy a dar más fe que a otros, a este menos, al otro más. La fe solo crece a la medida de la expresión de la vida de Cristo en nosotros. Le voy a dar un secreto: mientras más de Cristo haya en usted y mientras más Cristo sea formado, mayor será su fe, y el que está dentro de usted y de mí nos producirá mayor resistencia para los días de adversidad. Por eso es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. La fe es total seguridad en la fidelidad de Dios y la verdad de su palabra. Cristo es el autor y consumador de la fe, según declara Hebreos 12 en su verso 2 en adelante. Y la fe en Cristo siempre traerá un resultado. Será fructífera, productiva, no se quedará en lo teórico. Es una fe preciosa, más que el oro, santísima, no santa, sino santísima. Porque la diferencia entre lo santo y lo santísimo es que algo es santo porque yo lo separo para Dios. Pero no fui yo que decidí ni usted tener fe en Dios. Es que Dios demandó el que tuviésemos fe. Por lo tanto, lo que Dios pide no es santo, sino santísimo. Y lo que yo separo solo se queda en lo santo. La fe nuestra la describe la Biblia como una fe santísima, porque fue pedida por Dios e indispensable para poder agradar. Pero la fe sin frutos es una fe muerta. La fe se prueba por los frutos que produce. Usted quiere decirme si su fe está viva o muerta, le preguntaré: su fe produce confianza, su fe produce paz, su fe produce gozo.
En estos últimos días yo he tenido la experiencia de vivir algunos momentitos tensos, en momentos en mi vida. Y he tenido personas a mi lado que me dicen, ¿cómo puedes mantener la paz en medio de una tempestad, de una situación que te presiona? Y es que la fe que nosotros tenemos en nuestros corazones va siendo ejercitada de etapa en etapa. Y uno se da cuenta que si ha crecido en Cristo y en la fe, cuando llega un momento a nuestra vida y la forma en que usted reacciona, la forma en que usted reacciona revela lo que hay en su corazón. Usted decide si llora, maldice y se queja, o si se ríe de las circunstancias que tiene enfrente. Usted decide qué va a hacer con el problema que ha llegado a su vida. Quien es portador de una fe inquebrantable perseverará en la fe, estará firme en la fe, mantendrá la fe con una buena conciencia, tendrá plena certidumbre de esa fe, y la confesión de fe que salga de nuestra boca se convertirá entonces allí en una declaración profética que tiene poder para influenciar, escuche bien, mi presente y mi futuro, porque no estoy hablando por mi cuenta ni por mi capricho, sino porque está establecido en la palabra de Dios. Segunda de Corintios 4:13, concluyo con este verso. Mira lo que dice acá. Dice, pero teniendo el mismo, escuche bien, el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, que estaba haciendo el escritor de 2 de Corintios 4:13, el apóstol Pablo, cuando en 2 de Corintios 4:13 él dice, yo tengo ese mismo espíritu de fe y creí conforme a lo que está escrito. Él estaba citando un salmo muy antiguo y muy conocido, y lo que él leyó y creyó ahora lo está diciendo. Creí, por lo cual hablé. Y él dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Él y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Qué fue lo que Pablo dijo? Él dice, creí, por lo cual hablé. Así que usted no puede hablar lo que usted no cree. Y si usted habla lo que no cree, usted se convierte en alguien que repite, pero no ha gestionado esa fe que se ha colocado en nuestro corazón. Y ese es precisamente uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en el Evangelio. Muchas personas que se aprenden los mensajes, se aprenden la prédica, se aprenden los conceptos, los repiten, pero no lo creen. Y Pablo dice, yo creí primero y hablé después. Si usted no ha creído, mejor no hable. Y si usted creyó, hable lo que creyó. Porque esa declaración basada en una convicción tendrá un gran resultado. Creí, por lo cual hablé. Hablamos lo que creemos. Alguien dijo en una ocasión, dime qué hablas y te diré qué crees. Dile al que está a tu lado, dime qué hablas y cómo hablas y te diré en qué crees. Porque la fe no se activa y fundamenta en la intensidad de mis emociones, sino en la profundidad de mis convicciones, la realidad de mis acciones y la seguridad de mis confesiones. Sin fe es imposible agradar a Dios, y una fe que no es probada jamás será una fe inquebrantable. Concluyo en el lugar donde comencé a enseñar hoy, 1 de Pedro 1, 7 al 8. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, es probado con fuego, esta fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dios quiere que usted y yo le prestemos atención a la evaluación de la fe que Él está produciendo en nuestros corazones. Porque lo que Dios está haciendo es dándonos a conocer a nosotros el reporte de qué es lo que gobierna nuestro corazón. Para que nuestra fe, que ha servido para creer por milagros, que ha sido buena para creer por soluciones, por asuntos temporales en esta vida, esté a la altura de los días venideros. Y antes de que Cristo retorne, no nos vista la avalancha de apostasía que hay, que ha hecho que muchos creyentes vuelvan atrás, sino que cuando Él retorne, nuestra fe sea hallada en gloria, alabanza y exaltación por causa de ser una fe inquebrantable.
Mi oración es que Dios continúe edificando una generación con una fe inquebrantable a pruebas de adversidad, circunstancias. Pero para poder usted tener una fe inquebrantable, como la fe viene por el oír, necesita estar conectado a una palabra inquebrantable. Y la palabra inquebrantable no es la del hombre ni la de la emoción, sino la de Dios. Cielo y tierra pasarán, su palabra no pasará. Si yo me baso en la declaración de un predicador, en el cliché de un famoso predicador o cantante, pero no me fundamento en lo establecido por Cristo, en su palabra, yo voy a pasar de moda juntamente con la declaración. Mi fe debe de estar centrada cada día más en Cristo y su palabra, para que aunque todo se remueva a mi alrededor, mi fe nunca se pueda quebrantar.